El video ya es bastante largo, así que saltémonos la introducción. La película comienza con un texto que describe que esta es la misma película que Andy vio en 1995, por la que su mamá le terminó comprando una figura de acción de Buzz Lightyear. Por defecto, esta película cargará con el mismo problema que la serie animada. No existe ningún juguete del resto de personajes en la juguetería de Al en Toy Story 2 o entregas posteriores, al menos hasta que salga Toy Story 5, supongo. La historia arranca con una nave tripulada por presumiblemente al menos decenas de personas. La nave detecta que se acercan a un planeta con formas de vida y despierta a Buzz del hipersueño. Este detiene el curso de hipervelocidad para verificar la vida que detectó la máquina de un planeta no explorado. Wow, alto ahí. ¿Cómo se detecta vida en un planeta que está a distancia considerable si vas a hipervelocidad? ¿Saben qué? No importa, sigamos con la película, que Buzz indica que tomarán una desviación para investigar. Su grupo de guardianes espaciales realizará labor de reconocimiento para determinar si a los científicos a bordo los despiertan del hipersueño. Buzz comienza a explorar el planeta retomando el primer diálogo que tiene en Toy Story 1 para que al final su compañera lo vea. Buzz reaccione con vergüenza ocultando lo que hace porque le pregunta si otra vez está narrando. Él contesta que está llenando la bitácora y ella contesta que Buzz sabe que nadie le presta atención a esas cosas. Considerando que con la tecnología actual que tenemos en la vida real podemos transcribir de manera más o menos precisa un audio a texto y que precisamente están en un planeta desconocido, un registro en realidad es una excelente idea y ella debería estar haciendo lo mismo, considerando que la memoria humana en general no es perfecta, pero un registro al momento permite el lujo de detalle con menor margen de error. Sobre todo porque ella se fue por un lado diferente al de Buzz en un comienzo. Además, qué raro que Buzz y Alicia, su amiga, anden separados en un planeta del cual no saben si hay formas de vida hostiles. El curso de acción más lógica sería que fueran en pareja cubriéndose la espalda. Cambiamos de toma y resulta que unas lianas se están enredando en la nave que Buzz apodó el nabo. No hay alarma de ningún sensor ni alerta de algún colega. Esperemos que no sean de esa gente descuidada que no sigue protocolos. Siguen su curso mientras que Hawthorne, su amiga, le dice a Buzz que no llevó al novato y mencionan que a Buzz no le gustan los novatos ni los pilotos automáticos porque cree que solo estorban. A esto su amiga le contesta que ella invitó al novato y lo vemos salir de la nada. Buzz quiere renegar de él, a lo que Hawthorne le pide que lo mire porque sabe que Buzz no puede cuando un cadete pone ojitos tiernos. Primero, para que el novato apareciera así tendría que haber estado apartado, aunque fuera solo un poco, lo que es un tanto insensible y bastante irresponsable considerando que siguen sin saber si hay vida hostil. En segundo lugar, ella es la oficial al mando, no tiene por qué estarle preguntando su opinión a Buzz sobre si le parece o no una acción que va de acuerdo al protocolo. En tercer lugar, tenían a un novato como respaldo y no lo dejaron cuidando la nave. En cuarto lugar, trae a colación el seguir un protocolo con el novato cuando no está guardando ningún registro de lo que ven. Buzz le empieza a dar un discurso al cadete sobre honrar el uniforme, cumplir la misión, mientras suena una música que su amiga le puso para burlarse. Hawthorne puede ser la superior de Buzz, pero Buzz seguramente es el superior del cadete, así que en cierto modo lo está desautorizando frente a él. Además, uno pensaría que la función de un guardián espacial es cuidar a la gente. Menos mal que ese no es su propósito, porque hasta ahora parece, y puede que me equivoque, que dejaron a personas de ciencia en un planeta desconocido del cual no saben si el aire es respirable a su suerte. Esperemos que me esté equivocando. Buzz va a hablar con Hawthorne para decirle que ellos tienen el asunto bajo control, mientras que el novato seguramente estropeará las cosas. No da tiempo de que termine su oración porque el novato es arrastrado por una liana. El novato es enredado haciendo un intento mínimo, risible, paupérrimo para avisarles a sus superiores de lo que ocurre, y por lo visto no tiene un arma como la de ellos para cortar simplemente las lianas. Después de llevarse al novato, las lianas atacan, mandando a volar a Buzz. Alicia corta la liana, libera a Buzz y detecta insectos a la vista que comienzan a atacar a Buzz. Hawthorne dice que deben volver al nabo. Buzz reitera que ahora sí le dice nabo, corta un segundo insecto por la mitad, dispara una pistola láser 3 veces, se queda sin munición y la lanza. Vaya arma tan patética que se quedó sin carga o se atascó después de 3 disparos, a no ser que solo tuviera disponible esa carga porque no tenían más pila o porque tuvieron un enfrentamiento previo. De ser alguno de esos el caso, deben tener una muy buena razón para visitar el planeta, o al menos eso espero. Activan un mecanismo de camuflaje que no dura lo suficiente para que puedan llegar, solo dura 9 segundos. En primer lugar, por más que ella sea la oficial al mando, apreciaría que fuera
ella quien activara el camuflaje, dado que están en una situación de riesgo y cada segundo cuenta. En segundo lugar, una pistola que o se atascó o se quedó sin munición después de 3 disparos y ahora un sistema de camuflaje que no dura ni 10 segundos. ¿Cómo le hicieron para llegar al espacio? Optan por el plan B, que es pelear coordinados. Buena decisión ahí. Ella usa su pistola para 3 disparos. Qué bueno que no requirió un cuarto. Llegan a la nave, cuyas patas parecen estar siendo jaladas hacia el subsuelo. Buzz intenta cerrar la compuerta y parece que se estropeó. Hawthorne le dice que le dé un minuto para arreglarlo y es ahí que Buzz se pregunta por el novato, quien de hecho logró llegar a la cercanía de la nave. Tirado en el piso sin que nada lo jale y la cámara se enfoca en los ojitos del novato porque Buzz no puede resistirse a esos ojitos antes de que Buzz solo se queje diciendo: novato. En primer lugar, vaya tecnología de porquería han mostrado a lo largo de toda esta secuencia. Pistolas que se atascan, camuflaje que no te cubre ni 10 segundos y ahora una puerta que se estropea sin más. Pero es que encima Buzz se pregunta dónde está el novato al que no intentaron salvar. ¿Acaso asumieron que simplemente encontraría la manera de llegar solo? Buzz incluso dijo que ellos se las podían arreglar, pero el novato no. Encima, vaya habilidad la de él para llegar, combinada con una torpeza inaudita para tropezar a unos metros de su salvación. Y para terminar, Buzz se queja del novato y su ineptitud, pero para mí al menos, haber llegado hasta ahí demuestra que tiene potencial, un potencial que casi pierden a su mando. Buzz corre a salvar al cadete mientras guarda la bitácora. No sé cómo puede ser un guardián espacial cuando claramente la bitácora requiere que mantenga su brazo izquierdo arriba en todo momento, limitando las acciones que puede realizar, y en estos momentos donde la vida del cadete, que no ayudó a cuidar, peligra, parece un obvio no. Escala la liana y muestra cómo va a cortarla, pero pierde su sierra láser. Lo lamento. Si de todos modos va a cortar la liana, ¿por qué no cortarla desde abajo? ¿El traje no le dará protección al cadete contra la caída? Entre un insecto, una liana y Buzz forcejean por el cadete. Hawthorne a la distancia le dispara al insecto para liquidarlo y las lianas parecen absorber a ambos. Buzz deja su mano por la superficie para que Hawthorne le aviente su sierra láser y libera al cadete gritándole ¡ahora! Buzz se libera a sí mismo y al cadete, lo carga en sus hombros y va corriendo hacia la nave, llegando apenas. Un poco extraño que grite ahora, considerando que esa suele ser una señal para un acto coordinado, y si ya tiene el brazo afuera sería más adecuado decir algo como lanza, aunque tampoco es un problema tan grave y al menos ahora la pistola de Hawthorne pudo realizar un cuarto disparo. Buzz acude al timón mientras que Hawthorne al cuarto de máquinas. El cadete pregunta qué hace él y Buzz le contesta que nada. Buzz toma asiento, se queja de Iván, el piloto automático de la nave, mientras presiona botones con lucecitas. El cadete le pregunta si hace algo y Buzz le contesta que no. Hawthorne le dice que todo está listo para despegar y Buzz comienza con la secuencia de despegue. Raro que fuera con Buzz en lugar de con Alicia, cuando claramente le cae mejor a Alicia. Tal vez sabe que se requieren 2 personas para comandar la nave hacia arriba, lo cual hace preguntarse por qué no simplemente se sienta y tira del timón si lo ve necesario, y más importante aún, por qué Buzz no simplemente le dice que espere a su señal para tirar del timón. Buzz reniega de la advertencia de Iván y de la ayuda del cadete pese a la colisión inminente. Pasa lo que tenía que pasar y Buzz estrella el nabo por no aceptar la ayuda del cadete ni escuchar el piloto automático. También he de mencionar lo rápido que fue el proceso de Hawthorne. Prendió más rápido que un celular de gama alta los sistemas necesarios para despegar una nave intergaláctica. Primero tecnología muy ineficiente para cosas relativamente sencillas y después desmesuradamente eficiente para lo complicada que debería ser la tarea en cuestión. Y supongo que no estaba la opción de cambiar el curso de la nave de manera perpendicular a la pendiente rocosa con la que terminó estrellando el nabo. La siguiente escena, descongelaron a la tripulación. Hawthorne dice que su fusión cristálica se destruyó y que por lo tanto están varados en aquel planeta hostil. Buzz dice que se releva a sí mismo de sus deberes como guardián, sometiéndose a una corte marcial, y le pide a su amiga que lo envíe a prisión. Alicia solo hace ojos de hastío y le dice a Buzz que deben terminar la misión, manufacturar un cristal nuevo y sacar a todas las personas de ahí con los recursos del planeta. Buzz argumenta que eso es un gran riesgo porque el cristal puede ser inestable al punto de que su creación es equivalente a intentar capturar un sol, por no mencionar el riesgo que implica unir dicho cristal a una nave para pilotarla y poner a prueba el cristal. Básicamente la llama una misión suicida.
y pregunta quién estaría tan demente para realizar dicha misión para darse cuenta de que su amiga lo requiere para eso. Primero, gracias por el segundo de sentido común en el que Buzz reconoce que fue su culpa lo ocurrido porque de haber aceptado la ayuda del cadete o prestado atención a la advertencia de Ivan, no estarían en esa situación. Ahora todo lo demás, los tripulantes bajan solo con ropa, ni armaduras ni armas a la vista, y si eso es porque solo tienen a 3 miembros del comando estelar, siendo Hawthorne, el novato y Buzz, entonces deben tener una buena razón para haber aterrizado en el planeta, pero igual siguen arriesgando a personas inocentes. Después, Hawthorne no debería hacer ojos de hastío con Buzz, minimiza los sentimientos de culpa de un hombre que, hasta donde sabe, condenó a una tripulación entera a vivir en un planeta que, hasta donde pudieron reconocer, era hostil. Su orgullo le impidió tomar un curso correcto de acción cuando ya estaban a nada de librarla, y las palabras de Hawthorne deberían ser más del tipo: sí, lo arruinaste, pero somos los únicos que pueden salvarlos. Tu condena será participar de esta misión de la que tal vez no salgas vivo, y si tienes éxito, entonces estarás libre de cargos. Encima, ¿a cuál prisión quiere Buzz que se le envíe en un planeta ajeno? Tendría que pedir ser encerrado, no encarcelado. Por último, Buzz señala lo peligroso que es generar un cristal, pero la alternativa es quedarse en un planeta que considera absolutamente hostil, así que el riesgo claro que vale la pena. Nada de este diálogo tiene sentido. Hacemos un salto de tiempo de 1 año para que Buzz reporte que durante ese tiempo los científicos han sacado buen provecho de los recursos del planeta y atiende a la prueba del primer repuesto del cristal. Nos muestran que un bicho se estrella contra la valla eléctrica. Es una fortuna que los bichos no puedan volar más alto, considerando que a simple vista solo luce como un obstáculo, y vimos que existen en la naturaleza, por lo que han tenido que aprender a esquivar obstáculos obvios, especialmente porque parece factible que las propias lianas también sean enemigas suyas en la naturaleza. Buzz acude desde un camión a la plataforma de despegue y tiene el tiempo justo de saludar a su superior antes de que una liana lo arrastre. Rápidamente alguien señala que incurrieron el perímetro de seguridad. Se ve que la liana llegó desde un área ridículamente transitada sin lugar donde se ocultara. Al mismo tiempo que parecen preocuparles todavía las lianas, nadie se ocupó de podarla antes de que llegara Buzz. Hay que sumarle que Buzz se presenta de nuevo a la plataforma igual de enredado que cuando lo liberaron. La única manera de que llegara así es que decidiera que iría saltando hasta la plataforma para que lo viéramos liberarse, haciendo un poco de comedia barata. De ahí el aviador Díaz y él acuden a la nave señalando que les tomó 1 año preparar 4 minutos de vuelo. El aviador aprovecha la oportunidad para darle su piloto automático y Buzz vuelve a refunfuñar. Pilotos automáticos. Pensando por un segundo que el piloto automático tardó en manufacturarse o en repararse o lo que sea, vamos a pasar por alto que aún no esté en la nave. Buzz ha tenido todo 1 año para pensar que precisamente por no recurrir al apoyo del novato y o del piloto automático, las cosas acabaron de la manera en que lo hicieron y volverse más abiertos. Si no lo pensó fuera de cámara, tendrá que ocurrir en cámara, ¿verdad? Buzz asciende a la nave, Díaz lo despide antes de ser arrastrado por una liana que lo enfoca como una escena cómica. Una escena antes se trata de un peligro y ahora es de risa. Además, nuevamente una liana penetró el perímetro de seguridad. 1 año y no han establecido sistemas ni protocolos capaces de prevenir las incursiones de la mala escritura o de las lianas. Buzz aborda la nave y desde el centro de control Alicia y Buzz recuerdan que son solo 4 minutos fuera del planeta, cuando ya lo habían establecido en la escena anterior en el diálogo con el aviador. Las redundancias de diálogo cuentan como errores porque nadie debería trabajar con un primer borrador con tantos errores sin pulir en los primeros 12 minutos de una película de $200 millones. Buzz eleva el vuelo y ya fuera de órbita le pide a Ivan que le indique el plan de vuelo. 1 año entero para discutir el plan de vuelo que deberían haber establecido desde antes en una reunión porque por lo visto el planeta sigue siendo riesgoso y aprovechar sus recursos
recursos es complicado. La única razón de este diálogo es servir de exposición mal implementada. A no ser de que se trate una obra como Deadpool, un diálogo así parece hablarle a la audiencia, no surge de manera natural en su universo. Buzz intenta alcanzar la hipervelocidad y fracasa porque uno de los motores no soporta, pierde la trayectoria necesaria para regresar al planeta a salvo y tiene dos opciones: expulsión y pérdida de la nave, o intentar salvar la nave con el riesgo de perderse en el espacio profundo. Sabiendo que es una acción temeraria pero que los recursos no son abundantes en el planeta y que perder una nave puede costarles mucho tiempo, decide calcular rápidamente la manera de corregir la trayectoria. Un punto bueno para vos, supongo. Iván comienza a contar que quedan menos de 30 segundos para perder la posibilidad de volver, pero en lugar de mencionar algo del tipo tiempo restante para incursión en el espacio profundo, 30 segundos, 29, 28 y así consecutivamente, repite la frase: queda X cantidad de segundos para perderse en el espacio por cada segundo. 1. ¿Qué manera tan ineficiente de contar? 2. Estoy seguro que no puedes meter tantas palabras en un solo segundo, seguro que ya pasaron más de los que contó. Buzz logra regresar usando el cristal que se hallaba a punto de explotar para corregir su curso de último momento y aterriza con éxito. Una liana de nuevo lo arrastra y es salvado por el aviador, quien le menciona que pasaron poco más de 4 años desde su partida. 4 años y siguen sin establecer un sistema eficiente contra las lianas, pero al menos esta vez está más o menos justificado porque una pista de aterrizaje está en un espacio despejado. Eso sí, qué coincidencia tan notoria que el plan contemplaba 4 minutos fuera del planeta y terminaron siendo 4 años. Buzz se reencuentra con su amiga Alicia, quien lo abraza por el alivio de saber que está bien, dado que temía nunca volver a verlo. Le explican que debido a no alcanzar la hipervelocidad con éxito, tan solo acercarse, su tiempo se desaceleró mientras el resto de gente envejeció considerablemente más. Hawthorne sugiere que los vuelos de prueba sean suspendidos. Lightyear se opone porque la misión debe ser cumplida, a lo que Hawthorne contesta que corren el riesgo de que pierda otros 4 años de vida. Yo hubiera mencionado también el riesgo de perderse en el espacio profundo, explotar a medio camino, que la fusión cristal tenga algún otro efecto adverso como desintegrarlo, entre un largo etcétera, pero se agradece el reconocimiento de al menos un riesgo. Mientras viajan a bordo de un camión, Buzz reitera que la gente sigue atascada en el planeta por su culpa. También se agradece que sienta aún más la culpa considerando que sus acciones no fueron suficientes para resolver el problema, aunque me preocupa la falta de reconocimiento de Hawthorne, siendo que en manos de Buzz solo estaba hacer la prueba, no la manufactura del cristal. Lo dejaré pasar porque tal vez se deba al hecho de que eso probablemente no alivie su culpa, sabiendo que por no recurrir a un novato ni atender a las indicaciones de Iván, las cosas siguen igual, así que otro acierto. Llegan a sus departamentos y Hawthorne le pregunta si está bien, después de que regresara de una misión fallida y sabiendo que no podrá hacer un nuevo intento próximamente, sintiéndose culpable porque su tripulación se quedó varada en un planeta hostil. No se verá cómo ascendieron en la cadena de mando al punto de confiarle la vida de bastantes personas a Alicia, pero sí se nota que la torpeza es el cimiento sólido de su amistad. Buzz pregunta qué es eso al ver un anillo en la mano de Alicia y ella le cuenta que se comprometió, un detalle que podría subirle el ánimo y que se asegura de contarle con esa intención. Buzz entra a su departamento para encontrar un gato de terapia robot que le saca un susto al hablar. Honestamente, toda la escena con Sox el gato se puede tomar como 4 aciertos diferentes. Introduce un personaje con mucho carisma, cumple su función al ser empático con Buzz sobre el fracaso de la misión y da 2 momentos de comedia orgánica por ofrecerse a crear un juego basado en la personalidad de Buzz y hacer sonidos para dormir. Buzz tiene una pesadilla de su fracaso al elevar la nave y decide que dará un nuevo intento de hacer funcionar la fusión cristálica. Todo bien con la pesadilla, pero le encarga a Sox trabajar en la estabilidad y decide irse con la versión actual que no es 100% estable. ¿Por qué irías con una versión de la que no puedes garantizar la estabilidad al 100% después de ver lo que pasó con la nave la última vez? Buzz acude por otra carga de fusión cristálica. Y Alicia no argumenta la pérdida de los 4 años, el riesgo de perder la nave, evaluaciones para verificar si hubo alguna afectación cerebral o psicológica o cualquiera de las otras opciones que ya mencioné cuando expuse
lo de la noche anterior. En su lugar, es convencida porque Buzz le dice que son guardianes espaciales y deben terminar la misión. Alicia contesta que le gustaría volver a ponerse el traje porque la gente olvida lo importantes que son. Alicia debería oponerse por alguna de las razones ya mencionadas en lugar de simplemente seguir la corriente de Buzz, por no mencionar que es muy afortunado de que la nave haya sido reparada en una sola noche, a no ser que se trate de otra nave. No sería muy descabellado considerando la brecha de 4 años, pero arriesgar una nave en buen estado después de lo ocurrido tan pronto y sin estudiar los efectos del viaje fallido en Buzz no tiene ni pies ni cabeza. Emprende la segunda prueba, regresa y encuentra a su amiga embarazada, la ve con una sonrisa. Va a la tercera prueba, Hawthorne le presenta a su bebé y a su esposa. Acude de nuevo a la plataforma y es arrastrado de nueva cuenta por una liana. Si han ocurrido 3 viajes, 4 años por viaje, son 12 años, más el año que tardaron en construir la plataforma antes de que Buzz partiera la primera vez. Entonces 13 años y no han solucionado un problema con mejor vigilancia humana, cámaras o un sistema con sierras láser que detecte la composición de las lianas y las corte en cuanto intenten entrar. Va a la cuarta prueba, falla de nuevo, Buzz va con Hawthorne a su casa, nos muestran que el hijo ya creció y hasta las rebasa en estatura. Anda vestido con toga y birrete y por sus facciones faciales parece haberse graduado de la universidad. Para eso tendrían que haber pasado al menos 20 años más, es decir, 5 viajes infructuosos más o un viaje con un lapso de ausencia considerablemente mayor. En cualquiera de los casos, nadie evalúa la posibilidad de analizar los efectos secundarios en Buzz y decirle que pare hasta que tengan una Fusión cristálica. Estable. Después de todo, con semejante nivel de fracaso, seguro que Buzz serviría más en aquel planeta hostil donde ya se instaló todo el mundo menos él. Seguro que en 20 años las prioridades han cambiado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo que no? Un intento más y ahora vemos un letrero de 40 aniversario entre Alicia y Kiko. Estamos hablando de al menos 10 fracasos, recursos desperdiciados y una vida en riesgo, siendo que en el montaje muestra que incluso una pareja que no es hetero puede llevar una vida tranquila. No tiene ningún sentido. Nos muestran 2 intentos más sin escalas. Buzz llega al apartamento de Alicia y lo encuentra vacío. Anonadado, ve un proyector con una nota y un chip al reverso. Mete el chip al proyector y le muestra una grabación de su amiga Alicia en sus últimos años. Dejó un mensaje en el que dice que cuando Buzz vuelva en un par de años ella ya no estará y que no se percató en qué momento el tiempo se les fumó de las manos, que extrañaba sus aventuras de guardianes espaciales y que lo extrañaba aún más a él, su amigo. Ok, esto no es Interstellar. Buzz no se fue en un viaje del cual no pudo volver hasta muchísimos años después. Podían detenerlo en cualquier momento y es bastante sorprendente que nos muestren que en cada ocasión Buzz va a ver a Alicia a su oficina para que lo lleve a su departamento. Aquí habría ido, preguntado por su amiga y le habrían dado la triste noticia. No tendría que enterarse hasta apenas. Nos muestran a la nieta, siendo una niña apenas, preguntando por Buzz. Hawthorne le dice que está en el espacio y la nieta dice que algún día ella también será una guardiana espacial. Hawthorne abraza a su nieta y se despide de Buzz diciendo que lamenta que no estará presente viéndolo terminar la misión. Muy bonito y todo, pero la misión no parece tan importante a estas alturas. La razón de evacuar era que el planeta era hostil, es decir, difícilmente habitable, pero Hawthorne tuvo una vida en pareja, un hijo en una escuela y hasta una nieta. Podían cancelar o postergar la misión en cualquier momento porque esto no es Interstellar. Entra el comandante Carl Burnside, menciona que ese será ahora su departamento y Buzz expresa que será un honor trabajar con él para sacar a la población del planeta. El comandante le pregunta extrañado si nadie le dijo que la misión fue cancelada porque prefieren asentarse en el planeta y para ello construirán un escudo láser que los proteja de las criaturas del exterior. Más de 62 años en un estimado modesto le tomó a un grupo entre el cual debían hallarse científicos con el entendimiento necesario para darle mantenimiento al Nabo, una nave que puede realizar viajes intergalácticos, pensar en un escudo láser para protegerse a sí mismos y a su descendencia. Ante la insistencia de Buzz, Carl simplemente insiste que el escudo láser será más que suficiente en un tono socarrón. Igual Buzz tiene que obedecerlo, no es como que haya otra opción al tratarse de su superior, aunque el hecho de tener un escudo no debería significar que el proyecto se mande por un tubo. Si acaso ambos proyectos
proyectos debieron desarrollarse en conjunto. Dudo mucho que la gente no tenga interés en volver a plantear la posibilidad del viaje espacial. Buzz se halla solo en su departamento, lamentando no poder continuar la misión, y Sox se acerca para comentarle que resolvió el problema del combustible, volviéndolo estable tras más de 62 años de prueba y error. Sox menciona que podrán probar la estabilidad teórica del cristal de fusión en la siguiente misión de Buzz. Tocan la puerta y dos agentes le comentan a Buzz que deben desactivar a Sox por motivos de seguridad, ya que el programa fue cancelado. Lo interesante es que el gato se le dio a Buzz en una primera instancia para ayudar a Buzz para adaptarse después del salto de tiempo de 4 años. Por lógica sería la única cosa que no deberían quitarle, y encima la actitud de los agentes a cargo no es exactamente agradable. Básicamente una manera inorgánica de generar conflicto. Buzz simplemente pide ser él mismo quien ponga a Sox en la transportadora para su desactivación, cierra la puerta con seguro y se escucha el golpe de un cristal rompiéndose. Los agentes se toman su dulce tiempo para irrumpir, sabiendo que no hay manera de que Buzz esté armado, y uno de ellos pregunta ¿qué? Al ver la ventana rota. El diseño de los departamentos parece seguir un estándar, un patrón, así que el guardia expresándose así no tiene sentido, puesto que debería saber qué significa esa ventana, ese vidrio roto. Buzz sube a un camión y se dirige raudo hacia la plataforma de lanzamiento. Considerando que Carl, el comandante, tiene su departamento afuera, pudieron avisarle a él para tomar las debidas precauciones en caso de estar ahí, y aunque no fuera así, deben tener comunicadores y gente apostada de sobra. Bajo dichas circunstancias debería ser prácticamente imposible para Buzz irrumpir en la base y salir con la nave. Buzz narra a absolutamente nadie ni nada su bitácora porque seguimos haciendo burla de un protocolo necesario, y mientras bajan por un ascensor, Sox le notifica que debe avisar al comando estelar sobre sus acciones, a lo que Buzz contesta que el comando estelar quería desactivarlo. Bastante curioso que el comentario saliera a colación hasta apenas, considerando que Sox debió oír lo que le dijeron a Buzz en su departamento, que claramente sus acciones son las de un fugitivo, sin mencionar la suerte astronómica de que Sox no lleve un rastreador y que Buzz pudiera convencerlo, lo cual solo es posible porque Sox le avisó antes a Buzz sobre su protocolo. La puerta del ascensor se abre y un guardia reacciona con sorpresa, a lo que Sox dispara un dardo tranquilizador. Buzz se sorprende porque no sabía que Sox pudiera hacer eso, y se pregunta si el dardo estaba pensado para él desde un principio en caso de resistencia, a lo que Sox solo contesta que le dio 5 minutos. Buena comedia generada por el hecho de que Sox haga que Buzz se enfoque en lo que realmente le importa. Mal porque teniendo guardias en la plataforma y siendo que los agentes que fueron a su departamento deberían tener radios de algún tipo, los guardias deberían estar apostados cerca de la plataforma y del generador de la fusión cristálica para impedir la partida no autorizada de Buzz, mientras otros cadetes peinan el área en busca de Buzz. En su lugar tenemos un área desierta. Al menos esta gente nunca ha ido al espacio, y considerando su eficiencia no parece que lo vayan a hacer nunca. Buzz crea la fusión cristálica a través de poner un mismo contenedor en varios dispensadores, y cuando finalmente crea la fusión cristálica observa que unos guardias se acercan, lo que lo obliga a ocultarse. Por esto, Buzz termina impactando la computadora y dañándola, lo que preocupa a Sox por perder la fórmula. Es decir, igual si tienen la tecnología para ir al sol y de vuelta, recuperar información de una computadora parece cosa de un jardín de niños, y los guardias parecen hacer una ronda de rutina. Nadie ha avisado. Qué fácil está resultando todo en una situación que debería requerir una planeación increíble y un poco de suerte. Buzz sube a la plataforma de lanzamiento y ve que los guardias contemplan a la guardia noqueada, por lo que entiende que debe apresurarse. Menos mal se acercaron a su compañera en un espacio abierto donde deberían haber sido capaces de verla a la distancia con demasiada tranquilidad, o las cosas podrían haber salido diferentes. Buzz coloca a su Iván pese que no se ha sacudido su desprecio por los pilotos automáticos. Supongo que sabe que es completamente necesario utilizar una unidad Iván para poder despegar, pero al colocarla, esta comienza a hablar, lo que llama la atención de los guardias que estaban revisando a su colega desmayada. Estos le indican a Control de Misión que hay actividad en la nave y que irán a investigar. Control de Misión intenta verificar que
que ocurre mediante radio y Buzz, en lugar de aprovechar cada segundo, se toma el tiempo de hacer un chiste para el público. Dice que es del equipo de limpieza y que está limpiando la nave. La chica a cargo de control de misión le pregunta al comandante que está justo detrás de ella si autorizó la limpieza y este le contesta que no. Perdón, pero a esa distancia debió ser capaz de identificar la voz de Buzz y dar la indicación de que lo detuvieran. Buzz entonces reacciona y desde su tablero comienza la secuencia de despegue. El comandante le ordena que se detenga y los guardias acuden a la nave para intentar abrir la cabina. Le avisan al comandante que se trata de Buzz y este indica que lo atrapen. Vaya suerte que no se enterara por su escape del departamento ni por la radio que era él. Le indican que detenga la nave y que ponga las manos sobre la cabeza en lugar de usar sus sierras para volar el cristal de la cabina del piloto, sin lo cual podrían detener la nave porque Buzz no se iría con el cristal roto. Por más que lleve casco, el quedarse sin aire no es el único ni el mayor de los peligros de irse con el cristal de la cabina roto. Estropearía de algún modo la aerodinámica necesaria para viajar, por no mencionar la falta de protección ante el incremento de temperatura al ingresar a la atmósfera, ya no digamos cuando rodee el propio sol. ¿Cuántas facilidades le dan a Buzz para que este se salga con la suya pulsando un botón para que la plataforma se eleve y los haga resbalarse? Un guardia pide apoyo y el comandante pide que acuda a la patrulla SAP, quien sale de manera expedita y se aproxima peligrosamente a Buzz. Solo imaginen por un segundo que esta patrulla, que luce sumamente capaz, imponente, con gran presencia, hubiera sido alertada por los agentes en el departamento de Buzz de su huida. Probablemente nada de esto habría sido posible. El comandante manda a cancelar la secuencia de cierre de puertas del silo, un paso necesario para el despegue de la nave. Probablemente debió pedirlo desde un inicio, pero así no tendríamos el resto de la película, ¿verdad? Sox logra anular los comandos de cancelación del centro de mando y así salen a la última prueba. Esta vez tienen éxito de alcanzar el 100% de hipervelocidad y regresan por los anillos satelitales. La nave felicita a Buzz y Buzz le comparte su felicidad a Sox, quien está sumamente aterrado. Un buen chiste, gracias. Salta una alerta y Buzz explica que aún tienen demasiada velocidad para un aterrizaje seguro. Un momento, Buzz hizo al menos 5 intentos con su amiga Alicia y esto nunca fue planteado. ¿Cómo es que planeaban que aterrizara entonces? Y más importante aún, la nave solo tenía el combustible necesario para salir y regresar, porque de no ser así podrían simplemente volar un poco más para desacelerar gradualmente. Aquí no se hacen las cosas a medias, o las cosas salen muy bien para Buzz o terriblemente mal, aunque al menos esta tiene algo de sentido. Imagino que no habrían alistado la nave para otra misión, lo que en cierto modo lo hace bastante afortunado de que la nave pudiera aguantar 2 viajes. Buzz hace todo lo que está a su alcance y logra aterrizar la nave dejándola casi intacta. Buzz saca la cápsula donde se halla la Fusión cristálica. Sin necesidad, lanza una bengala, graba un registro del éxito y después intenta contactar al comando estelar. Ve que nadie responde y es derribado por una persona que le indica que se oculte porque unos robots se acercan. Sox, Buzz y la persona desconocida observan. Un robot aparece, coloca un dispositivo en la nave y tanto el robot como la nave desaparecen. Buzz se exalta y pregunta qué pasó, por lo que la persona desconocida le muestra la nave en el cielo. Una toma nos muestra que el robot y la nave de Buzz llegan a la nave en el cielo y el robot procede a llamar a algo o a alguien de su descanso llamándolo Zurg. Zurg acude a la nave de Buzz y pregunta ¿dónde está el piloto? Curioso cómo el robot lo llamó sin darle detalles de lo ocurrido, porque entonces habría sabido desde un principio que la nave no tenía piloto ni Fusión cristálica. Volvemos con la desconocida Buzz y Sox. Buzz pide explicaciones, pero antes de poder darle sentido al asunto, la desconocida ve que algo fue enviado y emprenden la huida. La desconocida le dice a Buzz que seguro también lo vieron aterrizar. También. El diálogo es redundante. Obviamente lo vieron aterrizar. Bastaría con decir que lo vieron aterrizar y seguramente están buscando al piloto. Buzz pregunta a quiénes se refiere
refiere y la desconocida menciona a los robots. Buzz pregunta de dónde vienen los robots, la desconocida regresa a la pregunta, es decir, que le pregunta de dónde viene él y Buzz responde que de ese mismo planeta, de ahí. Esta respuesta le ayuda a la desconocida a ver que se trata de Buzz, el amigo de Alicia, y Buzz ve una inscripción en la armadura de la desconocida, Hawthorne. Buzz entonces pregunta si se trata de su amiga y con los impredecibles efectos de una Fusión cristálica. incompleta, no es descabellado pensar que ahora pudo regresar al pasado pese a haber visto el escudo láser. Es factible que Buzz piense eso dada la conmoción de viajar en el tiempo, ver una nave, no entender nada. Se nos revela que se trata de la nieta y es una coincidencia considerable que tuvieran la misma estatura como para que Buzz las confundiera. Nada monumentalmente problemático como lo que hemos visto, solo una coincidencia curiosa. Buzz pregunta cuánto tiempo se fueron y Sox le responde que más de 22 años. En la grabación que vio Buzz en el departamento de Alicia, la abuela Hawthorne se veía con alrededor de unos 3 años. Se esconden porque Lizzie cree haber oído un robot cerca, conversan sobre que Alicia y Buzz terminaban las oraciones del otro y Lizzie termina la oración de Buzz de manera errónea. Ningún problema con la escena. Buzz le pide a Lizzie una explicación y ella le cuenta que una semana atrás llegó la nave Zurg, nombrada así porque los robots solo dicen eso. Recibieron una señal del comandante de acudir a la ciudad lo más pronto posible para sellar el acceso con el escudo láser. 22 años y aún no habían prendido el escudo láser. Dato curioso, ¿sabían ustedes que muchas personas llegaron a relacionar la llegada del hombre a la luna con el desarrollo armamentístico de la época? Después de la Segunda Guerra Mundial había una tensión latente entre los rusos y los norteamericanos, pues al haber trabajado juntos durante años temían que el otro hubiera tenido información genuinamente valiosa y comprometedora del otro. Esta tensión dio paso a un periodo conocido como la Guerra Fría y se llegó a decir que el desarrollo del cohete lunar era una manera de demostrar la capacidad técnica en cuestión armamentística al enemigo, quien al lunizara primero tenía más poder. El punto es que si les iba a tomar 22 años prender su escudo, bien podían seguir con el programa de Buzz para desarrollar defensas contra otras especies. Recuerden, mencionan las naves que consideran alienígenas como si nada y se refieren al cuerpo al que pertenece Buzz como Comando Estelar. La posibilidad de que tuvieran contacto con forma de vida inteligente en otros planetas es alta y aunque no lo hubieran hecho ya, si realizas exploración espacial debes considerar la posibilidad de que las criaturas con las que te encuentres pueden comportarse territoriales y hasta hostiles. Encima, una semana sobreviviendo sin ayuda de la colonia, y sí debe ser sumamente capaz, no solo por el tema de la comida, sino porque pudo esquivar robots que debieron escanear el área en busca de rehenes, ya saben, para forzar a la gente de dentro a intentar un rescate o convencerlos de retirar sus escudos. Sox confirma el silencio radial mencionado por Izzy. Buzz le comenta a Izzy que Sox es un regalo de Alicia. Izzy le soba la panza y Buzz le dice que no descomponga a su gato. Izzy le dice que a Sox le gusta y Sox confirma. Solo digo, las posibilidades de que Buzz no sepa lo que es el ronroneo de un gato no son muy altas, pero nunca son iguales a cero, supongo. Izzy comenta que es una suerte que Buzz llegara porque le hacía falta un piloto para su plan. Observan que el terreno está despejado y acuden con celeridad a una base bastante lejos de la colonia. Llama a su equipo y curiosamente en la toma donde los llama no hay nada enfrente, pero en cuanto se reúnen no solo aparecen del aire sino que además también un vehículo detrás del grupo. ¿Una simple coincidencia? ¿Algo menor porque es una película para niños? Bueno, considerando que las tomas son planeadas, es decir, que ángulos de cámara y movimiento de la cámara son elementos planeados, podemos decir con seguridad que no había necesidad de mostrar que no había nada, y igual lo hicieron, así que es un error de su parte. Buzz se alegra de conocerlos pensando que se trata de un escuadrón de élite y comenta que la abuela de Izzy fue la mejor integrante en la historia del Comando Estelar. Una declaración interesante considerando que Buzz ha estado ausente más de 60 años y pudo haber otra cadete
que alcanzara y rebasara los méritos de Alicia. Izzy los llama para recordar los objetivos y Taika Waititi tiene un personaje. La última vez que se vio algo así fue con Korg en sus películas de Thor. Por eso vemos chistes absurdos, pues mientras su compañera dice que su meta es destruir a los robots, Taika dice y no morir, para que su compañera le conteste que eso es algo que debe hacerse siempre. Buzz agrega que su objetivo debe ser poner la fusión cristálica en el nabo para salir de ahí. Una mala idea, considerando que salir volando implica no llevar un escudo y los robots podrían realizar daños considerables antes de que puedan salir de la atmósfera. La compañera Darby Steele menciona que deben destruir a los robots, Izzy menciona que deben destruir la nave para eso y Taika menciona otra vez que para hacerlo deben no morir. Humor bastante ridículo. Sería muy gracioso que hubiera alguien que con tantas muestras de incompetencia y humor barato pensara que esto es para adultos. Derek, un robot asistente, menciona que el plan Fiesta Sorpresa se basa en la operación Lanza de Trueno, por la que le dieron a Buzz 2 medallas. Buzz pregunta cómo es que Izzy sabe de la operación e Izzy comenta que ella leyó 2 veces cada libro sobre guardianes espaciales. Ese Buzz suena increíble, ojalá tuviéramos a ese Buzz en lugar de este. Izzy dice que volarán a la nave Zerg, la destruirán y así los robots serán inútiles por recibir energía desde la nave Zerg. Después de eso pondrán el cristal en el nabo y se irán del planeta. Buzz intenta hacer la señal de al infinito y más allá que hacía con Alicia e Izzy la confunde con una broma de gases. Buzz aclara que es algo que hacía con su amiga Alicia. Darby expresa asco, dando a entender que se malinterpretó como algo más. Qué curioso, no podemos ver la reacción facial de Izzy a ese comentario y tampoco parece haber otra muestra de que le moleste que hablen así de su abuela. Antes de preparar las municiones en la nave denominada como Armadillo, Sox detecta ruidos cerca de la base. Buzz toma un arma, se pega al muro, pregunta si se trata de un robot. Taika menciona que nunca han visto uno tan lejos de la colonia. Izzy menciona no escuchar nada y el robot atraviesa con su brazo el portón para llevarse a Buzz. Izzy entonces hace un merecido comentario de que ya lo oye. No corre por armas o hacia Buzz como su primera acción. Primero va la broma obligatoria. Buzz pierde su pistola y patea el dispositivo de teletransportación. Izzy le dispara al robot solo para encontrar que está disparando munición de entrenamiento. Izzy le promete a Buzz que la patrulla Junior lo salvará y con otro disparo consigue que el robot destruya la nave Armadillo. Sox se lanza al robot. Este se estrella contra un montón de rocas y a Buzz casi lo atraviesa una lanza disparada por Taika. Taika pregunta si le dio e Izzy le contesta que se acercó. Taika menciona con una sonrisa que no ha practicado con el arma y que la recargará. Hasta donde saben, la nave Zerg y los robots son hostiles, deberían sentir la presión de liberar a Buzz, no por ser Buzz, sino por tratarse de un aliado. En cambio, Taika se lo toma con mucha calma y buen humor. Sox casi consigue zafarle un brazo al robot antes de que este lo lance lejos, demostrando así que él definitivamente es el MVP de esta trama. Buzz le dice a Darby que tome el arma y Darby le contesta que va contra su libertad condicional. Otra broma tan divertida. Son los únicos que están fuera, los únicos que pueden hacer algo contra la nave Zerg y de tener éxito con el plan de Izzy probablemente condecoren a todos incluyendo a Darby. Podría tomar el arma, pero un chiste es más útil para la trama, supongo. Izzy le lanza su pistola a Buzz, pero no lo suficientemente cerca y el robot termina pisándola. Izzy dice que habrá un cambio de plan con una sonrisa mientras Buzz va a lo que solo puede suponerse con la información de momento a su perdición y se lo están tomando todos con demasiada calma, igual que Taika buscando un arpón sin haberse movido del lugar hasta ahora ni volteado a ver a otro lado. Sox se aferra con desesperación al robot intentando inútilmente detenerlo. Es curioso que el gato sea quien se esté tomando con la seriedad necesaria a esto.
supongo que porque cualquier cosa que haga será considerada graciosa, así que el equipo de escritura no tiene que hacer que actúe fuera de personaje como el resto. Justo antes de que el robot pueda teletransportarse a sí mismo y a Buzz, Taika le dispara por suerte al dispositivo y lo evita. Taika pregunta si le dio esta vez e Izzy le dice que un poco más a la izquierda, ambos con voces demasiado animadas considerando que se enfrentan contra un robot que se lleva a otro ser humano. El robot le apunta a Taika, así que Buzz zafa el brazo evitando que el robot le dé con su brazo láser a Taika, quien finalmente demuestra preocupación solo porque es su propia vida la que peligra. Buzz ve una oportunidad en el brazo caído del robot de utilizarlo como arma y va a rastras hacia él porque está disparando fuera de control. El robot pisándole los talones lo cacha y Buzz al último segundo logra tomar el brazo, pero este deja de disparar y antes de que algo más pueda pasar, el robot es derrotado por un arpón de Taika. Taika e Izzy están felices de que pudieran derribar al robot, lo cual no caería tan mal de no ser porque el robot simplemente pudo ocuparse de todos ellos primero y después atrapar a Buzz. Este robot sigue la misma lógica de Taskmaster en Black Widow. Después, nadie se estaba tomando en serio el asunto. Y por último, ¿qué tan factible es que un robot de este calibre sea capaz de lidiar con fuerzas de élite, pero que un escuadrón junior actuando de la manera más incompetente logre derribarlo? ¿Fue así porque lo superaban en número? Porque de ser así, debieron mandar al menos 5 robots. Zurg observa que el robot que mandó fue vencido, destruye el tablero por la rabia que le causa, camina entre 2 hileras de robots y vemos como un par de ellos voltean a verse. Eso normalmente se usa para comedia o para expresar que los personajes comparten una idea, pero se supone por la música que esta es una escena dramática, tenebrosa y hasta donde sabemos estos son robots, no personas, y de ser personas Taika se alegró por acabar con la vida de un soldado enemigo. Buzz pide explicaciones y Lizzie le explica que son la Patrulla Junior, un grupo de soldados voluntarios que se reúnen cada fin de semana y que quedaron fuera de la colonia cuando la nave Zurg atacó. Buzz pregunta si son novatos y Izzy señala que eso sería una sobreestimación de ellos dado que tienen entrenamiento prácticamente nulo y su única experiencia en combate fue con el robot que intentaba llevarse a Buzz. De Taika lo entiendo, más o menos, pero en el caso de Darby no tiene sentido que le falte entrenamiento o que esté en entrenamiento si se trata de una criminal en reformación, e Izzy teniendo más de 20 años y formando parte de una familia de cadetes venidos de Alicia, la mejor en la historia, no tenga suficiente formación. Recuerden, Sox dijo que pasaron 22 años desde su huida, cuando Izzy debía tener al menos 3 años, así que debe tener alrededor de 25 años, una buena edad para haber sido entrenada. No importa cuán torpe fuera en sus años más tiernos, que con la formación venida del hijo de Alicia, la mejor en la historia de la compañía, ella tendría que ser más diestra y con un mejor entendimiento del peligro de la situación. Buzz decide ir por su cuenta a solucionar el asunto y Derek le menciona que hay una nave en otra base, pero resulta incapaz de darle indicaciones correctas para llegar. Es gracioso, los científicos que llegaron a este planeta crearon a un robot incapaz de dar indicaciones en tierra, siendo que antes podían viajar al espacio. No tiene mucho sentido, pero eso facilita que Buzz acepte la guía de Izzy y los demás. Buzz graba en su bitácora que encontró un obstáculo para evacuar el planeta. Debe destruir una nave alienígena por su cuenta e Izzy se opone fervientemente. No sé exactamente qué esperaba Buzz, siendo una persona que estuvo en un cargo de autoridad no tan alto como el de Alicia, pero cercano, debe entender un poco de las reacciones humanas esperables, algo de psicología básica. En su lugar debería simplemente decir que tiene que destruir la nave, dar las gracias al grupo por guiarlo y dejar en claro que no pueden acompañarlo porque el reglamento lo prohíbe. Izzy comenta que debe ir porque es una Hawthorne y Buzz menciona que no solo se trata de un nombre. Vaya, estamos prácticamente a la mitad de la película, pero al fin estoy del lado de Buzz. Si teniendo formación del hijo de la mejor guardiana en la historia de la compañía no basta para que ella dé el ancho a sus 25 años, probablemente no es lo suyo. Mencionan que a Darby le bajan la condena por formar parte de las fuerzas del Comando Estelar. Llámenme loco, pero formar parte del Comando Estelar no tiene la pinta de un trabajo como agente de la CIA o el FBI. Debe tener permiso de tomar armas, así que solo hicieron un chiste y reforzaron lo fuera de lugar del mismo, y para poner la cereza en el
el pastel, mencionan que Taika iba a renunciar porque pensaba que el campamento de entrenamiento sería divertido. Cualquiera que piense que esto no es comedia barata, llamada en nuestros tiempos humor Marvel, tal vez esté viendo la película y prestando atención, pero hasta donde da mi entendimiento, esto es comedia barata y sería interesante que alguien intente explicarme por qué no lo es. ¿Por qué alguien pensaría que un entrenamiento del Comando Estelar, un cuerpo dedicado a cuidar la seguridad de la ciudadanía, sería divertido? Llegan a la entrada de la base y vemos por un segundo al robot que los atacó levantarse, y como no podemos aguantar la urgencia de contar un chiste, retomamos el chiste de que un robot creado por una civilización que era capaz de viajar por el espacio no tenga orientación en el terreno. Buzz le indica a la Patrulla Junior que se retire, que se ponga a salvo y que sigan con su entrenamiento. Se va adentro con Sox, observan unas criaturas en hibernación en el techo. Interesante cómo todo eso debió pasar y aparentemente pasó en tan solo una semana, y antes de abordar la nave se coloca su traje de guardián espacial, el cual vemos desde la misma toma en que Woody vio a Buzz por primera vez y hace algunos movimientos de karate. De no ser porque la película se ha esforzado en no tener sentido, este podría ser un bonito momento para honrar la película original, pero en su lugar se siente como una apelación a la nostalgia gracias a que está perdiendo el tiempo mientras la nave Zurg y sus robots mantienen recluida a la colonia. Izzy menciona que tuvieron que ingresar porque Buzz se llevó las llaves y Taika jugando con ellas las tira y termina activando la alarma del vehículo. No la encendió ni la apagó, la activó como si alguien hubiera intentado forzar la entrada con el seguro puesto. ¿Qué clase de diseño vehicular es ese? Literalmente solo ocurre para que los insectos fuera del área donde Buzz se puso su traje despierten e intenten atacarlos. Antes de que Buzz pueda dar la indicación de que cierren la puerta, Izzy lo hace y se toma un momento para darse crédito ante Buzz, aunque el gusto no le dura mucho porque los insectos golpean la reja y la vuelven a asustar. Un punto a favor, supongo que Izzy en su posición haría eso. Lástima que Taika hace un intento de broma porque, para ser honesto, él hubiera preferido que eso no pasara. Buzz propone que todos tomen un arma, Darby le repite que no tiene permiso y Buzz se lo da, esto con el propósito de abrirse paso con el armamento. Sox menciona que tienen una probabilidad de sobrevivir de un 38% y entonces a Izzy se le ocurre usar el modo camuflaje para salir sin problemas. Buzz entonces acepta un poco a regañadientes y mientras Buzz quiere explicar cuál es el botón de camuflaje, Taika no deja de interrumpir en un intento de comedia más, ya saben, porque el sujeto debería sentirse avergonzado por básicamente poner a todos los presentes en peligro, pero no, anda muy casual preguntando cuál es el botón y emocionándose porque el traje espacial tiene un lápiz. Y vaya si es afortunado que Izzy y Alicia tengan la misma estatura y complexión como para que Izzy se ponga el traje de su abuela, además de que los monstruos afuera no siguen buscando forzar la reja. Acuerdan que él se irá a la nave y ellos se evacuarán, punto. Buzz llega a la nave, coloca socks y algunas provisiones y se da cuenta que olvidó decirle a los novatos que el traje tenía un cronómetro. Claro está, no nos resistimos a hacer otro chiste porque los anteriores queda claro que fueron unas auténticas joyas y Darby le está enseñando el trasero a uno de los insectos. Taika activa el mecanismo de rendición del traje y lo utilizan para intentar escapar, pero resulta inútil. Izzy entonces plantea regresar y todos entran a duras penas a la nave Armadillo. Despegan y se deshacen de los insectos volando en espiral ascendente. A Taika le dan ganas de vomitar. Izzy se espanta porque están dirigiéndose al espacio y son atacados por Zurg. Estropea su propulsor y se estrellan contra lo que Izzy llama como el lado oscuro del planeta. Este término tiene sentido si hablamos de la luna vista desde el planeta porque es una porción de la luna que no podemos observar desde nuestro ángulo, pero en un planeta habitado y del que encima se estrellan cerca de una base no tiene sentido. Se salvan de que los vea Zurg gracias a las nubes. Izzy plantea su astrofobia y comenta que esperaba formar parte del Comando Estelar como apoyo en tierra. Buzz entonces menciona que Alicia no tenía miedo, descalificando el derecho de Izzy al apellido Hawthorne. Buzz plantea que debe regresar al pasado para arreglarlo todo. Sox le menciona que necesitan un capacitor y espera. ¿De dónde vino esa conclusión? La ficción puede tener mecánicas inventadas, pero la parte que atrae a las personas de las películas, series, libros, mangas y cómics es que uno pueda entender el razonamiento o falta de él en un personaje, que su psicología tenga sentido por sus experiencias y la información que va obteniendo en el camino. Buzz falla en llegar a la nave Zurg, pero ¿eso qué tiene que ver con la necesidad de viajar en el tiempo? Es como si por pegarte en la esquina de un mueble en el dedo chico
debajo del pie mientras estás arreglando tu cuarto sin zapatos, concluyeras que debes deshacerte de todo lo que hay en tu cuarto en lugar de ponerte zapatos o andar con más cuidado cerca del mueble. Easy plantea que vayan a la base para conseguir el capacitor en un tablero de mando allá y Buzz se retracta diciendo que Easy sí es una Hawthorne. El argumento era la astrofobia, no la falta de ingenio. Ah, y un chiste más. Taika en la entrada intenta múltiples veces abrir la puerta de ingreso solo apretando un botón porque es demasiado torpe para darse cuenta del problema. Buzz guarda en su bitácora que buscarán el modo de entrar, pero no le da tiempo de terminar su oración porque Darby lo consigue manipulando el tablero, a lo cual Buzz agradece. Un chiste malo, un chiste bueno. Ingresan al centro de mando, Sox saca el capacitor, no sin que antes Taika nos recuerde de su lápiz y al ver que no lo necesitan, lo guarda y de manera muy rebuscada termina encerrándolos a todos en celdas móviles. Darby explica que ya no pueden salir y Taika explica que sí, pese a que debería entender que Darby conoce mejor el funcionamiento de esas celdas porque estuvo presa. Igual intenta salir y no tiene éxito, al punto de que su celda se termina combinando con la de Darby y después con la de Easy, con lo cual terminan descubriendo que la fuente de poder de las celdas está adentro con ellos. Determinan que deben golpear la fuente de poder en el plazo en el que la puerta de salida se mantiene abierta, con Buzz abriendo la puerta y el resto golpeando. Observan que no tienen el peso necesario para romper la fuente de poder y le dicen a Buzz que se una. Buzz les dice que no podrá salvarlos si lo estropean e Easy dice que no necesita salvarlos sino unirse a ellos. Dan los 3 golpes que llevaban intentando, la fuente de poder se estropea y eso de algún modo causa que la estructura se vaya al caño. Taika, Darby e Easy se quedan en lo seguro mientras Buzz recupera el capacitor, se avienta y en el último segundo es sostenido por el trío. Ven una máquina expendedora del otro lado y Taika sugiere que coman. Debo mencionar que, en primer lugar, corren con una excelente suerte. Las celdas se mueven en lugar de quedarse estáticas porque de otro modo no podrían liberarse. Ahora, imagina que arrestas a varias personas en estas celdas aparentemente imposibles de dañar desde fuera. Entre varios criminales podrían unirse, noquear a cada guardián presente y huir. 2 motivos por los cuales este diseño es pésimo, pero cabe agregar que tanto Easy como Buzz están equivocados. Les tomaría más tiempo, pero seguramente podrían volar la fuente de poder solo teniendo que cambiar la dinámica de dar 3 golpes después de pulsar el botón de apertura a la de desbloquear la puerta y dar un solo intento para ir más a la segura. Pésimos diseños de contención de prisioneros, por no mencionar que corren con mucha suerte, aunque no estoy seguro de si es mala o buena. De haberse quedado sin energía antes de llegar, el centro de mando se habría ido al precipicio y no tendrían modo de conseguir un capacitor intacto. Mientras todos comen un sándwich de jamón pan jamón diseñado de la escuela de verde es rojo y rojo es verde de Michael Waldron en Doctor Strange Mom, Taika golpea a Sox y parece haberlo estropeado, pero no, Sox solo requiere un reinicio. Taika entonces se lamenta porque casi echa a perder al gatito. No tuvo una crisis así cuando puso en riesgo la vida de todos en la base cuando fueron por la nave de repuesto, ni porque el plan al que tuvieron que optar le pudo costar la vida a Buzz y a Sox, pero sí por pegarle al gatito. Darby e Easy acuden a consolarlo, diciendo que solo fue un error, pidiendo la validación de Buzz, y Buzz solo le dice que intente esforzarse más la próxima vez. Después de tomarse a la ligera la situación donde Buzz era el rehén, llamar la atención de los insectos, encerrarlos en celdas y dar la impresión de que estropeó a Sox, su compañero de terapia, Buzz no le respondió enojado como el resto de veces, sino que le dio un consejo, bastante barato, sí, pero un consejo en lugar de un regaño. Easy voltea a ver con malos ojos a Buzz. Eso de dar malas miradas en momentos inapropiados parece hereditario. Buzz entonces explica que cuando se unió a la academia era un perfecto fracaso, malo en cada entrenamiento que entraba, pero que fue por Alicia, que confió en él, que decidió quedarse. Vaya, así que Alicia fue la responsable de que Buzz, el sujeto que se negó a recibir ayuda de un novato para simplemente jalar un timón y así no solo atascar a una tripulación llena de científicos, sino además estropear la fusión cristal, entrar al cuerpo de guardianes espaciales. Felicitaciones, no podrían haberlo hecho peor, y eso que no llegamos al dato que más colapsa la narrativa de esta película. Buzz termina diciendo que tratará de ver algo en ellos, y eso me parece muy bien por Easy y Darby, pero Taika, Easy
Izzy ha dado los planes y Darby desbloqueó la puerta de entrada. Taika lo liberó, sí, por error y tomándose todo a la ligera, salvo cuando peligraba su propia vida. Después de esto, Sox se recupera y muestra un archivo dañado de Alicia, donde ella le da instrucciones a Sox de cuidar a Buzz cuando regrese, ya que será él quien los lleve a casa. ¿Qué dijiste? ¿Cómo que llevarlos a casa? ¿Me estás diciendo que estaban de camino a casa a cargo del cuidado de múltiples mentes científicas que dependían enteramente de la labor de ella y él y se pararon en el planeta sin razón alguna? Porque cabe recordar que, de todo lo dicho al principio de la película, nunca se menciona que hagan una parada porque la nave necesita reposo o porque necesiten recursos, sino porque detectan vida. ¿Cuál es el punto de llevar a una cantidad de gente tal que pueden crear una colonia a un planeta desconocido si van de camino a casa y todavía sin vigilancia de la nave? Con una sola línea demuestran la incompetencia de Alicia y de paso la de Buzz, porque en ningún momento como segundo al mando se le ocurrió que fuera mala idea este plan, que hemos de suponer era el de Alicia ya que ella estaba a cargo. Buzz se muestra melancólico. Izzy pregunta qué le pasa a Buzz y él contesta que Alicia confiaba en que arreglaría todo y su fracaso implicó que su amiga perdiera su vida en aquel planeta, T'Kani Prime. Izzy contesta que en realidad eso no es verdad, ya que tuvo a Kiko, a su hijo y a ella, y que todo el mundo tiene una vida en el planeta menos él. Después de eso simplemente se van, no mencionan que tal vez él debería intentar hacer su vida en el planeta, ni tampoco mencionan que muchas personas tenían familias a las cuales nunca volvieron a ver. Sí, probablemente como Alicia, esas personas ya colgaron los tenis, pero considerando que muchas de esas personas probablemente tengan algún tipo de memorial en casa, sería bueno tan solo establecer contacto para decir que todo estuvo bien y que de hecho el planeta es semi-habitable para aquellos que quieran vivir ahí y establecer un control en lo que probablemente sea un sector abandonado de la galaxia. Entiendo que quieren que esto sea una recompensa emocional más adelante, pero dejan una conversación a medias en lugar de terminarla o interrumpirla de manera orgánica. Buzz levanta su sándwich que dejó en la mesa de metal de una base abandonada, muy antihigiénico a mi parecer, le da una sola mordida para decir que está rico y después lo deja en la mesa. Buzz debería alimentarse mejor, incluso llevarse el sándwich para el camino o algo, pero una sola mordida después de todo este tiempo es considerablemente poco. Recuerden, no hay evidencia de que haya comido desde que el comandante le mencionó el escudo láser a Buzz mientras lo sacaba de su nuevo departamento, antiguamente de Alicia. Buzz le pide a Sox que alumbre, hacen un chiste de Sox teniendo un puntero láser para entretenerse, el cual es adorable, tierno, gracioso y entra en personaje porque quizá el dueño de un Sox no tenga la energía para jugar con él y así Sox puede entretenerse dándole algo de espacio y tiempo al dueño. Ya fuera de la base, Izzy insiste en que deben participar en la misión, Buzz repite que no quiere ponerlos en peligro y Zurg ataca. Buzz y la banda corren, pero Darby se tropieza, Taika la ayuda a levantarse, Izzy regresa con ambos, parece que Zurg los liquidará con un pisotón pese al esfuerzo de Buzz de apresurarse a quitarlos del camino. Sorpresivamente para ellos, el robot pasa de largo y Buzz se da cuenta de que él es el objetivo, por lo que decide distraer al robot y les da la indicación de regresar al armadillo a ponerse a salvo. Eso sí, no contempla la posibilidad de lanzarles el capacitor para que puedan usar el armadillo y ponerse a salvo como él les dijo. Supongo que así el tema lo dicta, pese a que hace una hora en la película y hace más de un año desde la percepción de Buzz ha pasado desde que la regó por querer hacerlo todo solo, tiempo más que suficiente para reconsiderar. Buzz se desliza derrapando en la pendiente y acude a un pasaje de la base grabando su bitácora. Súbitamente vemos como Zurg le lanzó una caja que podría haberlo, veamos, sí, contravivido. Se apresura, pero prontamente se ve acorralado por Zurg, quien le apunta con el arma lanzapelotas que no tenía desplegada antes porque nostalgia. Zurg lo llama por su nombre. Buzz pregunta cómo conoce su nombre y Zurg le pide que lo acompañe, transformando su extensión
invención del lanzaproyectiles a una mano. Antes de que algo más se pueda decir, Darby le dispara con una máquina que se hallaba por ahí. Vaya suerte que terminaron exactamente a donde iría Buzz, pese a que eso ocurre en tramas donde el equipo conoce el lugar y tienen un plan ensayado, una dinámica trabajando a favor de la banda, por no mencionar la astronómica suerte de que hubiera un dispositivo con un arma láser que encima Darby supiera cómo usar. Hay que agregarle que segundos antes Zurg le apunta con un arma al mismo sujeto con el que tiene aparentes intenciones de colaborar sin un intento de diálogo, a menos que cuentes lanzarle una caja como dialogar. Y lo mejor, estos solo son los errores visibles al momento. Vuelan una salida y se van antes de notar que Zurg se levanta y llama a los robots de su nave. También vemos al robot del principio ver el carne sándwich para efectos cómicos. Supongo que se estropeó el dispositivo que hacía que recibiera las señales de Zurg y por eso no obedeció la orden. El grupo ingresa a la nave justo a tiempo para que puedan huir de los robots que Zurg mandó llamar. Zurg sabía que la nave estaba ahí. Imaginen por un segundo que Zurg hubiera mandado a los robots desde un principio solo por seguridad para acercar al grupo. Las cosas salen o muy fáciles o innecesariamente difíciles en esta trama, y Dios, yo solo espero que nada pudiera haber cambiado en esta trama si tan solo Zurg hubiera inspeccionado la nave primero. Buzz comenta que de hecho hará la misión fiesta sorpresa con ellos. ¿De dónde viene esta confianza en el grupo? Si me dices que cuenta con Darby, que ha demostrado y demostrará capacidad en el campo, lo entiendo, pero el resto solo ha tenido suerte. No basta que Izzy pueda hacer planes si no puede actuar en el momento, y Taika definitivamente no puede hacer ni una ni otra cosa. Huyen de los robots de Zurg gracias a los géiseres de fuego por recomendación de Izzy, mientras que Taika y Darby se deben hacer cargo de los robots. Taika sigue de nervioso ahora que su propia vida peligra, mientras que Darby se entretiene con un lanzaproyectiles y derriba a uno de los robots. Sox indica que lleva un progreso en la instalación del capacitor de 20% y Taika pregunta si 20 de 100. Más comedia barata, pero es que encima si el proceso de instalar un capacitor es tan delicado, se me hace difícil creer que pueden hacerlo en pleno vuelo, como si uno pudiera cambiar la pila del carro mientras va en la carretera. Darby le da a Taika una granada y le dice que la lance, y Taika sigue de nervioso. Darby simplemente quita el seguro de la granada y Taika la lanza para salvar su vida. Linda terapia de choque y excesiva confianza por parte de una criminal reformándose, pero no parece muy sensato confiarle una granada a Taika. Con su comportamiento hasta el momento no sería descabellado pensar que pudo lanzar la granada dentro de la nave y condenarlos a todos. Entre todo este caos, uno de los robots logró poner uno de los dispositivos de teletransportación al costado de la nave antes de ser derribado. Buzz busca coordinarse con Izzy para usar el cristal en la nave y salir de la atmósfera del planeta, pero el sistema se reinicia. Izzy sigue como si nada y la celda de energía se cae a medio camino. La nave se estrella y Buzz sale apresurado a defender la Fusión cristálica. indicando al resto que tomen la celda de energía. ¿Qué tal si mejor todos le disparan al que parece ser el último robot? Usa un rayo láser para atacar al robot, al cual solo logra volarle una pierna, pero el robot recupera la celda y se teletransporta de vuelta a la nave Zurg. Incrédulo, Buzz se tira al piso de rodillas, contemplando su fracaso, viendo que todo por lo que alguna vez luchó se esfumó frente a él. Izzy intenta explicar que su equivocación fue por el nervio del momento, pero las palabras no le salen de la boca. En cierto modo sabe que lo que hizo les costó mucho y que nada de lo que diga podrá cambiar la realidad de la situación actual ni el cómo la perciben. Izzy se acerca con Buzz explicando la situación, diciendo que se equivocó, y Buzz confirma, para lo cual Izzy busca su guía preguntando por una alternativa que Buzz asegura que no hay y expresa que quiere estar a solas. Súbitamente, una mano emerge de la niebla. Es la mano de Zurg quien arrastra a Buzz alejándolo de la banda, y con un dispositivo de teletransportación vemos a Zurg y a Buzz desaparecer. El grupo contempla y Sox
pregunta por Buzz. Me parece justo que si me he quejado de todas y cada una de las cosas que he encontrado a lo largo de esta película, también señale que la dirección de esta parte, de esta escena en particular, estuvo muy bien hecha. Buzz se encuentra deshecho y sin el ánimo necesario para darle palabras que reafirmen al grupo, pero Izzy requiere ese apoyo y lo busca con desesperación, solo para después ver cómo su única guía desaparece a manos del enemigo. Una escena bien hecha, seguida de Buzz y Zurg en la nave. Buzz lucha por liberarse usando su lucecita que parpadea, pero resulta inútil porque sus disparos no tienen el efecto necesario. Pelean un rato hasta que Buzz pregunta de qué se trata todo esto, dónde están y quién es él. Es hasta este momento que Zurg contesta que es una muy buena pregunta. El traje se abre y de él sale un hombre de edad avanzada que le dice a Buzz que se ve bien. Buzz pregunta si es su padre y el hombre le dice que intente nuevamente, mostrándole su cadena de cadete del comando estelar. Buzz ve que es la suya y detrás del traje se oyen unos pasos. Sale un Sox sin su apariencia felina en el ojo izquierdo, saluda y Buzz dice que no entiende, para justo después volver con el grupo. Izzy menciona que metió la pata y Taika le pide que recuerde que solo se trata de un error e Izzy responde que es diferente porque se trata de su error. Uno pensaría que es diferente porque perdieron la fusión cristal, lo cual era su herramienta para la exploración espacial. La que se sabe en el tiempo de Izzy se volvió imposible por no contar con una fusión cristal estable y funcional, además de sumarle que por causa de ello perdieron a Buzz, pero supongo que aquí la diferencia es porque el error lo cometió Izzy y no Taika Waititi. Izzy se lamenta por no ser tan buena como su abuela, pero antes de que pueda sentirse triste y que alguien, tal vez Darby, pueda decir, puede que lo echaras a perder, pero quedarte aquí lamentándote no resolverá nada y somos los únicos que pueden ayudar a Buzz, la nave de Zurg se ilumina y volteamos a verla. Zurg, o en este caso Buzz del futuro, explica que viene de un futuro diferente donde el comando estelar quiso arrestarlo, usó la fusión cristal para viajar tan lejos como pudo y terminó encontrándose con la nave que Izzy denominó nave Zurg, con tecnología más allá de su imaginación, completamente abandonada y con los robots que solo saben decir Zurg. Comenta que pensó en la fusión cristal, en el hecho de poder usarla para viajar al pasado, ya que la fusión cristal los llevaba hacia el futuro y le pide ayuda a Buzz para configurar el motor, mencionando que la razón de haber terminado ahí es que no pudo determinar con exactitud el punto al pasado donde regresaría y terminó desgastando su fusión cristal y a sí mismo en el proceso. Por eso requiere la fusión cristal de Buzz del presente, ya que su plan es volver al pasado para evitar quedar varados en aquel planeta. Mientras Buzz presente configura el motor, el cual parece un proceso que solo implica mover una palanca sin necesidad de quedarte ahí, ve su foto con Alicia. Buzz plantea que de realizar el plan de Buzz del futuro, al cual llamaré Zurg, Alicia no conocerá a Kiko, no tendrá un hijo, ni existirá Izzy. Zurg plantea que si nunca ocurre nada de eso, entonces no extrañará a nadie y que es su oportunidad de hacer que no pierda su vida en el planeta. Buzz le plantea que en realidad tuvo una buena vida en el planeta y Zurg le pregunta qué clase de buena vida podría tener en el planeta, por no mencionar que así los guardianes volverán a ser importantes, dejará de tener pesadillas acerca del día en que fallaron y así Buzz podrá liberarse. Buzz asiente, pero refiriéndose a que se llevará la fusión cristal porque no es como Zurg y le dice que lo lamenta. Zurg contesta que en realidad es él quien lamenta lo ocurrido, chasquea los dedos y dos robots salen de la puerta por la cual Buzz pretendía evacuar y solo vemos cómo sus formas enclaustran y finalmente obstruyen por completo la de Buzz antes de que se vuelva a cerrar la compuerta. En primer lugar, vaya que Buzz tiene suerte. Si Zurg no lo hubiera raptado porque no lo necesitaba, Buzz no estaría en la posición de recuperar la fusión cristal justo como ahora. En segundo lugar, es interesante que Zurg no haga la propuesta obvia. Si Kiko pertenece a la división científica, eso basta para que Buzz se la presente a Alicia, o por lo menos que lo intente. Tercero, si Buzz tanto quiere evitar que se use la fusión cristal para lo que él considera un mal propósito, tiene una lucecita que parpadea, que lance la fusión cristal y la destruya con el láser. Muerto el perro, se acaba la rabia. Cuarto y último punto, imagina tener tecnología que no solo facilita el viaje estelar, sino el viaje temporal y que tus robots no puedan decir otra cosa que no sea
Zurg. Sin duda la tecnología es tan avanzada o tan arcaica como la trama necesita que lo sea. Darby y Taika discuten y Taika se pone digno cuando, de no ser por el error de Easy, él sería el personaje con las equivocaciones más graves de toda la película. Easy, habiéndose quitado la etiqueta con el apellido de su familia, ve que esta se va a la nave y detecta el dispositivo de teletransportación. Si a Buzz no se le ocurrió ni a ella, es probablemente por el shock de ver cómo se llevaban la fusión cristal. Pero es interesante como Easy sola se dio ánimos. Ni Darby ni Taika tenían en el guión la función de motivarla, pero ella a ellos sí. Y no lo digo por algún tema social en la vida real, sino por el hecho de que se supone que son un equipo. Y por más que ella sea la lideresa, sería bueno ver cómo Darby y Taika ponen sus diferencias a un lado, la animan. Y entonces es que a Easy, ya reanimada, se le ocurre, viendo el dispositivo, que pueden llegar con Zurg, creando una dinámica de equipo. Se suben al armadillo, activan el dispositivo y se dirigen a la nave. Zurg dice ya no reconocer a Buzz con todas sus ideas nuevas de querer salvar las vidas y las relaciones creadas por la colonia en aquel planeta, y va con la intención de borrar todo eso de algún modo que no quedará explicado, solo entendido como que Zurg quería contravivir a Buzz. Total, que esta película está clasificada como apta para ti si tienes 7 años o más, no como las películas de Toy Story, que de las 4 que hay, todas son aptas desde que sales del útero y tus padres, tus 2 papás o tus 2 mamás, son unos irresponsables de campeonato. Entonces, Zurg es noqueado por Sox del futuro, quien le dio 5 minutos a Buzz porque le agrada más Buzz. Juntos emprenden la huida sin atar a Zurg de manos o algo. De vuelta con el dúo improbable y Taika, aterrizan sobre los robots que aparentemente quedaron inútiles al no ser ellos mismos los que se teletransportaron de vuelta a la nave. Qué diseño tan eficiente para tecnología más allá de la imaginación de un guardián espacial. Y si les asigna la tarea de asegurarse que la nave de escape no sea dañada mientras ella y Sox van tras Buzz. Sox detecta 2 señales de Buzz, así que decide triangular en el camino, tomando cada uno un dispositivo para regresar a la nave. Darby e Easy, bien. Taika nos demuestra una vez más su torpeza para darnos un momento cómico, tomándose por enésima vez las cosas a la ligera cuando debería concentrarse. Buzz acude al centro de mando y no reconoce nada en la consola excepto a Ivan, a quien le da la instrucción de autodestrucción. Sox pregunta si Buzz no quiere nada de la tecnología a bordo y Buzz le contesta que solo a él, antes de que Zurg aplaste a Sox, mande a volar con un revés a Buzz, después lo traiga de vuelta con su garra retráctil y le pregunta dónde está el cristal. Primero que nada, vaya recompensa. Hasta apenas se reconcilió con los pilotos automáticos cuando debería ser algo a lo que lleve acostumbrado toda su vida. Después, admito que fue audaz de su parte aplastar al Sox futuro, una estrellita en la frente. Ahora, dejando eso de lado, solo había una entrada por la cual llegaron y desde ese ángulo Buzz debió ver llegar a Zurg. Por si no fuera suficiente, parece que Zurg también requiere prescripción porque el cristal estaba justo frente a él. Desde su ángulo debió ver desde el primer momento, pero necesitan una excusa para que Zurg considere dejar con vida a Buzz. O si no, la película podría terminar de un modo muy diferente. Taika y Darby se apresuran a ver el modo de sellar el acceso del hangar. Darby nota un panel el cual se destapa simplemente con un golpe, lo cual activa una alerta de seguridad, la cual atienden los robots. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. En la vida real, el viaje intergaláctico forma parte de nuestros sueños más alocados, de un futuro muy lejano que por lo visto es posible en el tiempo que ocurre Lightyear. Ahora, la nave de Zurg es descrita por Zurg como una pieza de tecnología más allá del entendimiento de su tiempo. El futuro del futuro, futuro al cuadrado, y bastó un golpe para quitar la tapa. Cambiamos a ver qué hacen Easy y Sox y resulta que van por un pasillo que lleva a un mirador. Antes de que Easy pueda terminar de calmarse al ver el espacio, la puerta detrás de ella suena una alarma y se cierra sin posibilidad de volver a abrir. ¿Qué clase de lógica es esa? ¿Se cerró porque Easy no es Zurg? ¿Por qué abrió en primer lugar entonces? Todo esto para que Easy vea que hay una batalla muy cerca. Buzz y Zurg discuten sobre si se parecen o no, con Zurg diciendo que si Buzz no se parece a él, entonces no tiene razón de ser. Vaya, tiene garras las cuales podrían asfixiarlo o atravesarlo, y Buzz tiene un láser, así que podríamos tener una coreografía interesante, pero no hay tiempo ni potencia mental para eso. En su lugar, Zurg avienta a Buzz al panel de control, lo que termina por desactivar
activar la gravedad artificial. De vuelta con Taika y Darby en el pasillo, están fabricando una bomba con un chicle y su envoltura. Es una suerte que la desactivación de la gravedad solo funcionara en el centro de mando. Uno pensaría que ocurriría en toda la nave, pero oye, improbable no significa imposible. Darby explica que cuando pisen el dispositivo explotará y Taika sugiere la posibilidad de que no lo pisen. Así que Darby sugiere que le hagan caer algo pesado. Buzz hace lo posible por llegar a la fusión cristal, pero Zurg lo manda contra el piso. Zurg está nada de tomarla, pero Buzz termina por darle con la lucecita que parpadea y el impacto los manda a volar a ambos. Hasta que por fin se acordó de la lucecita que parpadea. Más vale tarde que nunca, amigo. Buzz apenas si está consciente e Izzy intenta contactarlo. Por un momento Buzz ve a Alicia, su amiga, y reconoce que necesita ayuda, que no puede solo. Izzy le contesta que no es su abuela y Buzz le contesta que no necesita a su abuela, que la necesita a ella. Izzy le pregunta cómo llegar allá a Sox y Sox le dice que solo por la escotilla. Izzy responde que es a través de la nada del espacio y Sox contesta que exactamente no hay obstáculo que sortear. Vaya contestación más extraña la de Izzy. Tendría más sentido decirle que solo puede llegar a través del espacio y que Buzz le conteste algo del tipo: por mi miedo a fallar la misión perdí a mi amiga y créeme, no quieres pasar por ello y tienes lo que se necesita para lograrlo. De vuelta con Darby y Taika, él pregunta si el plan es que la reja que está aflojando Darby caerá sobre la goma y así activará la bomba. Darby le confirma desesperada y Taika le dice que se apure. Darby le contesta que eso está haciendo y le indica que se apure él. Cabe mencionar que en esta escena no se ve que Taika esté aflojando nada, es decir, solo está de estorbo. Izzy duda un poco, lo cual es entendible y aceptable dentro de la película. Sox intenta de manera bastante pobre calmarla e Izzy se lanza hacia donde se encuentra Buzz. La pelea por la fusión cristal ocasiona que la nave se desplace lo suficiente para que Izzy y Sox apenas se puedan asir de la nave. Mientras la pelea continúa, Izzy y Sox llegan a la esclusa pero no pueden abrir la puerta. ¿Por qué se abre la esclusa del otro lado pero la de este no? ¿Qué lógica tiene eso? Eso sí, el momento de Sox es genuinamente gracioso, fingiendo que saca una bola de pelo para activar un soplete. Si escribieron al personaje sobre la marcha o lo planearon, da igual, porque les salió bien. Buzz está teniendo la ventaja necesaria para huir gracias a la falta de gravedad, pero Zurg la reactiva y detiene la autodestrucción. Terminan de usar el soplete y Zurg se pregunta ¿qué? Porque no vio a nadie salir de inmediato, como si alguien no pudiera esperar un par de segundos para salir. Buzz toma la fusión cristal y está a punto de tomar la lucecita que parpadea, pero Zurg lo impide con su garra retráctil. Vemos que Izzy se acercó con el camuflaje, le lanza la lucecita que parpadea y esta vez acierta. Muy bonito, pero podría dispararle ella misma. Zurg tiene una mano desocupada y podría ser igualmente retráctil, mandando lejos la lucecita que parpadea. Se libran de Zurg apenas reactivando la secuencia de autodestrucción que retoma donde se quedó, regresando con ayuda del dispositivo de teletransportación. Mientras los robots se acercan, uno casi pisa la mina, pero lo evita al último segundo, cuando debió ser algo que vieron desde un primer momento. Taika llama la atención como el perfecto incompetente que es, gritando y delatando su posición. Taika dice que deben rendirse después de ver cómo todos los robots les están apuntando. Darby dice que no se rendirá y Taika dice que él tampoco. Después de 10 segundos donde tuvieron un tiro limpio, los robots son destruidos porque Taika activó el mecanismo de rendición del traje de Darby, del cual convenientemente logra pegarle a la bomba en un ángulo donde destroza a los robots, pero los manda a ellos a volar hacia el armadillo. Ya reunidos, Buzz les dice que se guarden en la nave, pero no le da tiempo de poner la fusión cristal antes de que explote la nave. Curiosamente, la nave explota al mismo momento que dice que queda un segundo y no es error de doblaje. Buzz sale expulsado por su cuenta teniendo la fusión cristal, mientras el resto logró abordar el armadillo. Buzz y la fusión cristal reciben por detrás el impacto de la explosión de la nave Zurg. Bueno, por avanzada que sea la armadura de Buzz, algún efecto como desmayarlo, dejarlo en coma, cualquier modo de incapacidad temporal
temporal debería tener en Buzz. No, apenas si es un inconveniente. Buzz ni siquiera se marea y eso que después se golpea de lleno contra una nave que va en espiral, a la cual logra asirse y desplazarse por sus costados como si nada para colocar la fusión cristal. Siempre lo he dicho, niños, la fuerza centrífuga es solo un mito inventado por las fábricas de lavadoras secadoras. Logra estabilizar la nave, propulsarse hacia el armadillo, pero entonces Zurg aparece, estropea el motor derecho, toma la fusión cristal, graba su bitácora diciendo que por fin podrá regresar al pasado y volver a ser importante. En primer lugar, eso fue parte de la motivación por la cual Alicia no detuvo a Buzz en su momento, que la gente recordara que los guardianes espaciales son importantes, y en caso de tener contacto con otras especies, pacíficas o bélicas, en teoría el desarrollo de armamento y la capacidad militar de un comando estelar es importante. Y en segundo lugar, ¿cuál volver al pasado? La nave se destruyó, y si están pensando que es por el deterioro de la mente y cuerpo de Zurg por usar la fusión cristal de la manera en que lo hizo, bueno, yo recuerdo haber dicho que desde su primera prueba de viaje temporal debían darle una revisión a sus neuronas y a su psique, pero nadie escucha. Con su discurso de autoengrandecimiento, Zurg le da tiempo a Buzz de pensar en expulsarse de la nave junto con la mochila cohete y explotar la fusión cristal, acabando así con Zurg. Yo había sugerido eso hace media hora. Sox explica que el campo gravitatorio los atrae y que se estrellarán contra el planeta. Buzz con su mochila cohete intenta frenar el curso de la nave. El mismo sujeto que realizó cálculos vectoriales en pleno vuelo cree que puede detener él solo un hombre que pesará cuando mucho 100 kilos, una nave que encima está tripulada por 2 mujeres, un animal y Sox. Buzz dice que no puede hacerlo, refiriéndose a que no logrará salvarlos. Easy dice que pueden hacerlo si les ayuda a mantener el curso. Buzz va a la parte inferior de la nave, y es una suerte que su traje le ayude a soportar temperaturas de más de 1000 grados. Easy manda a Sox a activar los controles de vuelo con la batería de emergencia, bien ahí, mientras ella y el inútil van de piloto y copiloto. Easy le intenta decir que tenga cuidado al tirar de la rueda, pero como sigue siendo un perfecto Taika Waititi que hace lo que quiere porque sabe lo que hace, termina tirando súbita y bruscamente, lo que estropea parte de la estructura de la nave. ¿Por qué? Pues por la comedia. Ah, ¿que no era suficiente un chiste y necesitabas otro? Buzz activa a Iván, le dice que van demasiado rápido e Iván los felicita y lanza confeti. Para ser justos, esta broma más o menos funciona, pero la última de Taika, como básicamente todas sus bromas, tienen un pero, e igual no es como que Iván debería ser capaz de detectar el tono de voz preocupado de Buzz, que la nave no cuenta con una fusión cristal, o tan siquiera que la nave claramente va en curso de colisión. Total, que debido a que Taika menciona que quieren un freno, recuerdan el freno de aire con una escotilla, reja, compartimiento. Ya me da igual, tanto como a la película, ser coherente. El bloqueo no permite que accedan a la palanca y necesitan algo pequeño para destrabarlo, como un desarmador o un pasador. Y entonces Taika finalmente sirve de algo. Concedido, una compuerta de metal siendo destrabada por un lápiz es muy rebuscado, porque incluso un pasador puede ser de metal, y ya que lo que tienen en común un pasador y un desarmador es lo delgado y que son de metal, además de que la intención era hacer reír, pero en este punto Taika solo ha sido un estorboso, ruidoso y una carga en general. Pero oye, que al menos cumplió su función. Destraban la compuerta, activan los frenos y se salvan por los pelos. Ah, y Buzz deja de volar y procede a correr hacia la nave. Perdón, pero hay una altitud mínima requerida para que un paracaídas se abra y así evitar que a alguien se le partan las piernas. Buzz no es humano, es metahumano, o ese traje le da unas habilidades tipo Iron Man. Bajan de la nave, suena una sirena y Darby se alarma porque cree que tiene que huir de la policía. Buzz le explica que tan solo es el equipo de rescate, pregunta por qué la metieron a la cárcel y contesta que fue por robar una nave. Dos bits graciosos, pero tienen que ser interrumpidos por Taika congratulándose diciendo que es un hombre con recursos, un sujeto ingenioso capaz de lo que sea. Y si Buzz tienen una conversación sobre que ella estuvo en el espacio y que su abuela estaría orgullosa de ambos. Y si le pregunta dónde está la fusión cristal, Buzz le contesta que ya no está. Y si le pregunta qué pasará con su misión de volver a casa, y Buzz contesta que por primera vez en mucho tiempo se siente en casa. Muy bonita la escena y todo, excepto que a como se nos mostró,
murió, Buzz básicamente solo se quedaba una noche en el planeta después de probar la fusión cristal. Entre prueba y prueba, así hubieran pasado 100 años, 20 de esos años fueron en un solo salto. Así que solo hablamos de 20 días, y si hablamos del año previo a la primera prueba, es un tanto curioso decir que apenas se siente en casa cuando en un año y con las personas correctas se desarrollan vínculos mucho más fuertes. Con esta gente no lleva más de un día, día y medio máximo. Aparece el robot estropeado por el arpón de Taika y ahí, a punto de ser atacados por un láser, todos se congelan en lugar de intentar acciones evasivas. Afortunadamente el robot ignoró a la patrulla SAP detrás suyo y el comandante Burnside lo derribó con un tiro. Rodean al grupo y se lo llevan a la base, donde el comandante explica que deberían encerrar a Buzz por escapar con propiedad del comando estelar, robar una nave experimental y desafiar una orden directa de su comandante, pero que en su lugar será asignado a iniciar una nueva versión del comando estelar, la unidad Protección Universo. Una de dos: o es un título sin sentido porque no tienen fusión cristal y no pueden salir del planeta tan siquiera como para llamarse unidad de protección galáctica, o si tienen fusión cristal y el sacrificio de Buzz de la fusión cristal se ve menor en comparación porque al final sí obtuvo lo que buscaba. En cualquiera de los dos casos tienes un final bastante roto temáticamente hablando. Le ofrecen a los mejores elementos de la patrulla SAP y declina la oferta porque ya tiene equipo. Ok, para tu carruaje ahí. Sox, seguro. Darby con un poco de disciplina y supervisión puede ser útil, y sí demostró que tiene potencial. Taika Waititi, ni loco, ese sujeto es un completo inútil que sirvió solo de manera circunstancial, un perfecto papanatas. Esta escena solo sirve para demostrar lo lejos que te puede llevar el nepotismo. Está bien aceptar novatos, pero existe una diferencia entre un novato con potencial y un perfecto soquete. Cambiamos a ver al grupo con sus nuevos trajes. Izzy se siente bien por su traje, Darby se siente bien por su traje y Taika aferrado a su chiste, lamentando que su nuevo traje no tenga pluma. Digo, si salvaron a todos de la amenaza de Zurg, supongo que podían pedir para el diseño del traje de Taika la incorporación de una pluma, que igual es una tontería porque la pluma es útil cuando tienes un trabajo de oficina, no uno de campo. Y si de algo sirvió la pluma en el armadillo, ahora ya no hace falta porque cada uno sin falta tiene una lucecita que parpadea. Sox lleva un chaleco de guardián espacial y se ve adorable. Bendito Sox, carreando la comedia desde el primer momento hasta el último que te toca en pantalla. Lástima que su chiste de sentirse raro por no usar pantalón sea opacado por los fetiches de Taika por decir que Sox se ve bien y que le encantaría andar así. Superman mío, ni una línea más a ese sujeto, por el amor de Jebus. Contemplan una estatua de Alicia. Supongo que solo te hacen una estatua si eres comandante, así que no esperen ver una estatua de Buzz, aunque tal vez sí una de Izzy. Izzy le dice a la estatua con satisfacción que se volvió una guardiana y Buzz la saluda como a su superior. Dos bonitos gestos que igual no me harán olvidar el chiste de porquería de Taika. El comandante les informa que su misión es ir al cuadrante gamma del sector 4 y espera, no, puede ser, ni para hacer una referencia sirven. Ya casi acabamos, ya casi. El comandante explica que no saben qué es lo que envió una señal desde ahí, pero que no desea esperar a que los invadan. Ah, entonces sí tienen fusión cristal y encima son violentos, porque la indicación debería ser algo más del tipo: no sabemos qué es, les corresponde hacer la labor de reconocimiento y en caso de ser necesario estén preparados para hacer uso de fuerza letal. Buzz relata en su bitácora que su labor como miembros de la unidad Protección Universo es proteger a la galaxia de todo enemigo jurado de la Alianza Galáctica. No, solo pueden formar parte de la Alianza Galáctica si son capaces de explorar la galaxia, que solo es posible si tienen la fusión cristal, que se supone fue un proyecto cancelado por el escudo láser. Parece que lo hicieron a propósito, dejar un borrador con tantos errores. Verifican que los cinturones estén abrochados, que lleven municiones, alimentación y si la pancita de Taika estará bien, a lo cual Taika muestra una bolsa para el vómito. Les dije, ni una línea más a este hombre. ¿Saben las pruebas que tienen que pasar los astronautas en nuestro tiempo? Deben ser capaces de soportar la fuerza centrífuga sin vomitar y nosotros solo hemos llegado a la luna. Este sujeto no está aquí solo por nepotismo, sino por incompetencia colectiva, porque esas pruebas debió hacerlas antes de
de entrar siquiera al entrenamiento. Confirma con Izzy que no les falte nada y antes de despegar, no, en serio, esto tiene que ser una broma. ¿Taika otra vez? Encontró una pluma en su codo. Pues bien por él, que está mermando lo poco que me queda de cordura antes de que acabe la película. Activan a Iván, Sox se conecta para apoyar con el vuelo, Buzz e Izzy hacen el gesto que Buzz hacía con Alicia y la nave despega. Gracias a Dios acabó. ¿Qué? ¿Cómo que no? 3 escenas postcréditos. ¿Con qué derecho? Ok, esto será rápido. Primera escena. Un insecto acude directamente al escudo de la colonia. El comandante ríe con satisfacción por la efectividad del escudo láser. Improbable que los bichos no hubieran detectado ya de manera instintiva los riesgos del escudo, pero no imposible. La escena me da igual. Siguiente. Derek apenas terminó su explicación, voltea y ve que no hay nadie. Lo interesante de esta escena es que en teoría está programado para detectar voces humanas, pero no pudo detectar los sonidos de ellos partiendo. Última y nos vamos. Una toma de Zurg mostrando que no solo sobrevivió a la explosión de la nave Zurg, de la cual podría presumirse que escapó apenas, sino que encima sobrevivió a la explosión de una fusión cristal, suficiente con el chiste. Sobrevivió a la explosión de una forma de combustible que Buzz describió como contener el sol. Asombroso, nunca decepcionan cuando se trata de decepcionar. ¡Ya se acabó! Bueno, habrá que empezar por algún lado las conclusiones de esta película. Empecemos por lo bueno, que es lo más fácil al ser lo más corto. La actuación de Buzz es buena, los diseños de personajes y entornos son bonitos y la banda sonora cumple su función. Tiene la escena de presentación de Sox y la escena donde pierden la fusión cristal bien dirigidas y casi sin ningún problema, salvo la parte donde si Zurg no se hubiera llevado a Buzz probablemente habría ganado. Ahora vamos con las cosas defectuosas, es decir, el resto de la película. La trama está súper rota, ni Alicia ni Buzz se expresan en algún momento de la película que requieran descansar la nave y que por eso deciden aterrizar en un planeta con vida. E incluso de ser así, lo lógico sería establecer un perímetro de seguridad para mantener la nave a salvo de cualquier amenaza. En su lugar deciden explorar lo que tendría más sentido en una historia del tipo Avatar de James Cameron, donde el planeta de origen está condenado, no como aquí que están intentando regresar a casa. Bajo esa falta de lógica, la película se encarga de ocurrir sin ningún evento que se sustente de manera mecánica y muy pocos momentos que psicológicamente se basen en una relación causa-efecto, lo que es una pena considerando la gran oportunidad que tenían. Por cierto, alguien explíqueme por el amor de Jebus por qué el protocolo del comando estelar diría algo tan ridículo como que tienen que llevar a un novato en una misión de exploración en un planeta desconocido donde no saben si las formas de vida son hostiles. Muchas cosas podrían haberse arreglado con algunos pequeños cambios, pero este guión fue claramente trabajado bajo la noción de que las cosas tienen que pasar así, una visión compartida entre muchas personas de la audiencia que peligrosamente ha inundado la visión creativa general de los grandes estudios. No, las cosas en Lightyear no tenían por qué pasar así. El equipo de escritura, conformado por 3 personas, incluyendo al director, debían hallar el modo de que pasaran así, de pintar una imagen al público de que no había otra manera de que pasara, salvo las coincidencias ocasionales que pudieran servir de obstáculo o apoyo a cualquier individuo en el grupo protagonista. Por dar un ejemplo hipotético, imaginen que una mujer que mide 1,80 de estatura, con formación en defensa personal y conocimientos prácticos en el manejo de armas, se una a una organización secreta que vele y defienda el bienestar de la ciudadanía. Su historia tiene un escenario interesante. En una investigación se ve obligada a enfrentar a un hombre de baja estatura. Mide tan solo 1,50. No obstante, el sujeto en cuestión presenta un desafío a la mujer, quien fácilmente podría vencerlo sin necesidad de armas en un combate cuerpo a cuerpo, dado que la diferencia de estatura implica en muchos casos diferencia de peso. No es el mismo peso de una persona de complexión robusta que mide 1,70 a una persona de esa misma complexión que mida 1,90. Esa diferencia es crucial a
la hora de un enfrentamiento físico, y es por eso que existen las clasificaciones de peso en el box. Y entonces, ¿cómo se soluciona este problema? Bueno, hay múltiples maneras. Dale al sujeto poderes basados en ciencia ficción, que sea un mutante que pueda correr y saltar más rápido que la mujer. Otra opción, dale poderes basados en la fantasía, que se pueda volver intangible, que pueda volar. Una más, dale tecnología que ayude a compensar esa diferencia de músculo, haciéndolo un oponente equiparable en cuestión de fuerza. Hasta puedes argumentar que el sujeto tuvo que aprender a defenderse físicamente, pero por más que se esforzara, siempre era vencido. Y de ahí desarrolló su tecnología. Eso daría a entender que el sujeto puede vencer a la mujer. No solo es una cuestión tecnológica, sino que además entiendes que él se vio apretado en muchas situaciones, de manera en que ella tal vez vivió en algún momento de su vida, pero de las cuales se libró en su adolescencia y adultez temprana, mientras que para él siempre fue un problema. Si simplemente mostraras a ese mismo hombre recibir golpes de lleno por parte de la mujer y salir airoso de esa situación, la gente no podría tomar ese asunto con seriedad como buscan que lo hagamos en Lightyear, y tendrías que usarlo de manera cómica. El punto es que las historias de ficción, sean fantasía o ciencia, necesitan un fundamento, y a nivel mecánico la película no funciona porque su tecnología clama ser avanzada para unas cosas, funciona de manera deficiente en muchos casos, y para otros escenarios resulta eficiente tirando al imposible. Es un contraste muy abrupto para cualquiera que pueda y esté en disposición de prestar atención. Después está el tema de los personajes, los cuales podríamos catalogar en tres categorías: Sox, mediocres y Taika Waititi. Sox es un asistente robot felino, por lo que el equipo de escritura puede tomárselo en serio al momento de escribir momentos dramáticos, ya que básicamente su diseño puede hacer cualquier situación tan dramática o cómica como así lo pidan en el guión. Algo sencillo de hacer en teoría, pero que en la práctica muchas personas consideran que la simpleza de un guión es un crimen, que las historias deben ser siempre más complejas, más avanzadas, más adultas, cuando en realidad muchas veces se pierde el foco genuinamente importante: contar bien una buena historia. Vale más una historia simple, bien contada, que intentar y fracasar en contar una historia compleja. La razón de ser de las historias en muchas ocasiones es enseñar lecciones de manera menos intrusiva, convertir el consejo en una experiencia más accesible, menos académica, y esto se ha hecho desde tiempos inmemoriales. Muchos padres y madres temen desde siempre que algún ser perverso y despreciable se lleve a sus hijos e hijas y haga cosas inenarrables. ¿Cómo contar esto a tu descendencia sabiendo que muchas veces las órdenes y lecciones directas no son escuchadas? El clásico: te entra por un oído, te sale por el otro. Bueno, creas la historia de dos infantes que se alejan de casa y terminan siendo convencidos por una figura ficticia, por decir un ejemplo, una bruja, para que vayan a su casa prometiéndoles cuantos caramelos y más puedan comer. Algo que seguramente en casa creen que no les quieren dar, cuando muchas veces el caso es que no se los pueden dar por la situación económica. Presentas a esta criatura como deleznable, le das un final feliz sobre cómo se salvan, y así das una elección con el beneficio de la discreción. De vuelta con los personajes, el peor de todos es Taika. Al menos el resto de personajes comienzan en un punto A y terminan en un punto C psicológicamente hablando. Incluso si no pasan por un punto B, al menos parece que tenían una idea de lo que querían hacer con cada personaje. Taika, en cambio, está ahí solo para hacer chistes que no hacen gracia, un alivio cómico en una historia que no se toma a sí misma con la seriedad necesaria en los momentos dramáticos. Y su persona termina exactamente donde comenzó en términos de desarrollo, con un puesto que seguramente es bien pagado pese a demostrar una y otra vez que no está calificado para el trabajo. En otras palabras, un cameo pésimamente incorporado. Encima tenemos el tema de que Buzz, el protagonista, es premiado al final de la película por ser un cabezón, mientras que olvidamos por completo al novato en la primera parte de la película, que de haber sido obstinado habría salvado a la tripulación de la incompetencia de Buzz. Ya no se diga las referencias mal hechas a Toy Story 1. Buzz, al presentarse con el resto de juguetes, dice que su estación está en el cuadrante gamma del sector 4, pero en la película dicen que recibieron una señal de allá indicando
indicando que no es ahí donde están. Y encima es que cuando Woody y Buzz están por debajo del camión en la gasolinera, este da una explicación que claramente hace alusión al episodio 4 de Star Wars. No pudo tratarse de otro Buzz en otra película. El título al principio dice que esa fue la película que Andy vio en el 95, mismo año que se estrenó Toy Story 1, y a no ser que se trate de un personaje de cómic o libros, 2 películas de Buzz en un solo año habrían sido bastante improbables. Por no decir que si tanto le gustó la primera que fue a ver la segunda, esto tendría que ser mencionado en el texto de apertura de la película. No estoy diciendo que debieron copiar el episodio 4, pero no vamos a fingir que Disney tiene un problema con eso cuando hicieron lo mismo en el 2015. Lo curioso es que, como mencioné, algunos aspectos daban para una buena historia y de hecho hasta me atrevería a decir una mejor incorporación de la pareja por la cual muchas personas recuerdan a esta película. En lugar de múltiples saltos de varios años desde un comienzo, podríamos tener solo 2. Y en el primero de ellos, Buzz regresa después de que Alicia ya se casó y tuvo a su hijo con Kiko. Explican los riesgos de viaje en el tiempo, lo evalúan física y mentalmente y determinan que no hubo daños que pudieran detectar, pero que deberán trabajar exhaustivamente en la fórmula, ya que el porcentaje de probabilidad de éxito no ha subido al 100% y no están en la disposición de correr riesgos a nivel técnico o humano. Entonces tenemos una escena donde celebran el cumpleaños del hijo todavía en brazos. Vemos a Alicia y a Kiko convivir con Buzz y entre sí, conocer realmente a la pareja en lugar de que simplemente nos digan que existió y mostrarla solo en una secuencia de la cual solamente se puede sacar headcanon. Entonces, a mitad de la celebración, unas ramas logran irrumpir en la fiesta y toman al bebé. Alicia y Kiko son rápidamente arrastradas junto con él y Buzz las libera. Justo antes de que pueda liberar al bebé, Buzz batalla con la liana, consciente de la amenaza que representa, y cuando parezca que ya no haya esperanza, Síndrome va a salvar el día. Que diga, Alicia y Kiko rescatan por los pelos a ambos. Realmente aterradas por la idea de perder a su bebé y habiendo formado una conexión con Kiko, Buzz decide que los riesgos que los rodean y al bebé de ambas requiere un sacrificio más grande. Y entonces lo vuelven a mandar, ya que Sox indica que terminó la fórmula solo para que esta vez reaparezca en el futuro con Sox presente, a Alicia y Kiko habiendo colgado los tenis y el hijo habiendo crecido bien. Así tendrían una representación más significativa, pero hoy en día basta que una corporación que tiene a su disposición millones de dólares, los cuales invierte en películas, series, parques temáticos, mercancía, etc., para obtener más dinero se cuelgue la medalla de la inclusión poniendo una pareja sin explorar su dinámica, poniendo el foco en una historia que no tiene pies ni cabeza. Tal vez esté de más decirlo, pero la construcción de los temas en esta película en general es abominable. Ideas interesantes, pésima ejecución, lo cual es una pena. Una de mis historias favoritas del 2021 es la de Katie Mitchell en La familia Mitchell versus las máquinas. Una película increíble con gran peso emocional pese a tener un tercer acto lleno de conveniencias. Películas como Lightyear solo consiguen separarnos y en líneas generales siempre vamos a ser tribales, pero una cosa es ser tribal y otra ser directamente hostil en contra de otros grupos. Y claramente esta película no consiguió ser entretenida, al menos como para generar una buena recaudación en taquilla, ni tampoco iniciar conversaciones interesantes. La mayoría solo habló en su momento de que si las minorías no pertenecen a las grandes producciones de Hollywood, pero Katie Mitchell, así como muchos otros personajes creados en años previos al estreno de Lightyear, han demostrado que hay maneras de implementar su existencia en diferentes géneros. Menos mal, nadie comparó esta película con Interestelar. una película donde solo ocurre un viaje al espacio que genera una percepción diferente del tiempo, donde padre e hija terminan colaborando para salvar a los habitantes del planeta a salir de ahí antes de que todo se vaya al cuerno. Imagina comparar dos películas con tramas tan poco parecidas por el simple hecho de tener viaje espacial y temporal. Menos mal vivimos en un tiempo donde nadie haría algo tan descabellado. En fin, eso sería todo. Agradezco si escuchaste hasta el final, sea que hayas estado de acuerdo y disfrutado lo que dije o no, simplemente por la oportunidad de escuchar lo que tenía que decir. Dejo mis redes sociales en el video y en la descripción. Dale like al video y comenta para que más gente lo pueda ver. Suscríbete para más noticias. En la sección de comunidad estaré subiendo actualizaciones sobre el progreso de mis siguientes videos. Hasta la próxima.